días. Estamos en una nueva edición de este ciclo Cosecha Propia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Facultad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y bueno, en esta ocasión estamos con Cristian Javier López. Él es ingeniero agrónomo, especialista en biología vegetal, docente de la casa, de la Cátedra de Horticultura y Floricultura. Y bueno, con él vamos a estar hablando de un tema que de alguna manera se está poniendo de moda, o vamos a preguntarle a él para que nos explique bien, que es el consumo de flores, ¿eh? Las flores en la gastronomía, en la comida. Así que bueno, bienvenido Cristian a este ciclo. Y bueno, comenzar preguntándote, ¿no? Efectivamente, ¿es una moda esto de comer flores o qué hay detrás de esto? Bueno, buenos días, Carlos, buenos días a todos. Eh, Se está poniendo de moda. En realidad, el consumo de flores es algo que viene desde muchísimos años atrás, podemos decir cientos de años. Ya en el pasado, los romanos, los griegos empezaron con el consumo del mismo, principalmente con un fin más que nada ornamental, podemos decir, de las flores en la cocina, solo que ahora está teniendo una fuerza importante, ¿sí? Hoy los chefs, los pasteleros, las pasteleras, ¿sí? Las empezaron a utilizar como un elemento que tiene que estar, parece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las flores atraen, ¿sí? Llevan un mensaje atrás. Y ese mensaje, la persona que va a degustar un plato, se dice que el mismo plato con la flor y sin la flor tiene dos percepciones totalmente distintas por parte de quien lo va a degustar. Puede desagradable sin la flor, ser desagradable visualmente, ¿sí? Y cuando tiene la presencia de la flor cambia totalmente, ¿sí? La aceptación de ese plato. Mm. Es una moda que se viene. Creo que tenemos que cambiar ese sentido de moda por ser algo que pase a ser un uso cotidiano, ¿sí? Que pase a ser una parte más, un ingrediente más en nuestra dieta, en la cocina, formando parte de los platos. Mm. Cristian, ya vamos a volver y nos vas a explicar un poquito más cómo incorporarlo y qué es lo que está pasando, pero te propongo ahora, bueno, ir unos años hacia atrás, cuando, bueno, vos ingresaste a la universidad como alumno. ¿Qué expectativas tenías? ¿Por qué te volcaste, bueno, a la ingeniería agronómica, ¿no? Y, bueno, contanos un poquito tu experiencia en la universidad. Sí, ya hace varias décadas atrás, esto comenzó, ingresé a la universidad a fines de la década del 80. ¿Sí? Siempre tuve en la cabeza todo lo que tenía que ver con las ciencias biológicas, la agronomía, viene un poquito de familia. Mis familiares eran de San Pedro, del campo, entonces yo me crié un poquito yendo y viniendo al campo, a los montes frutales y en la huerta de mi abuelo. ¿Sí? Estaba todo el día con él en la jardinería, él era un experto en ese tema, aficionado, él no había estudiado, pero bueno, se había criado en el campo y creo que me traspasó a mí, ¿sí? Esas ganas de tener ese contacto con el suelo, la tierra, las plantas, y es así que decidí estudiar agronomía. Me enteré de la carrera que estaba en la facultad de en la Universidad de Lomas de Zamora. Yo estaba haciendo una búsqueda en ese momento, a fines de la década del 80, y en el momento cuando empecé a ver entre Lomas de Zamora, en ese momento estaba la UBA, La Plata, decidí Lomas de Zamora. Mm. Por una cercanía, no era por otro motivo, no sabía en realidad cómo era la carrera ni cómo iba a ser. Yo vivía en Temperley, era la que tenía más Más próxima, más cerca. cercana, y así fue que llegué. Realmente me conmovió el lugar, me gustó, vi que estaba en el medio del bosque de Santa Catalina, que en su momento estaba el rectorado también funcionando ahí, y fue que decidí inscribirme, y ahí empecé mi carrera a fines del 80, el año ¿Y 88, cómo 89. evaluás este paso por la universidad, digamos? ¿Qué te dejó? ¿Cómo fue la cursada? Eh, Realmente tengo que decir, es algo que uno no lo olvida más, ¿sí? Nos queda, todos los que hemos pasado por la Facultad de Agronomía, que en ese momento era la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, es la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Loma Zamora, no lo olvidamos, seguimos en contacto, seguimos conectados. En mi caso seguí en la docencia, pero aquellos que eh, se recibieron o no, tengo compañeros que por ahí no han terminado su carrera por diferentes motivos, siempre tienen algún contacto con la facultad o con los compañeros, muchas amistades, y la facultad me dio todo, me dio lo que soy hoy, tengo que decirlo. Sí, en un primer momento existía ese miedo, ¿no? Pasar de una secundaria a una universidad, a una carrera universitaria, implica un miedo, un temor,
no se hace fácil, hay que decirlo. Las primeras materias eran intensivas, en aquel momento cada cursada tenía muchísimas horas. Me acuerdo que eran de 2 días, 3 días, íbamos de lunes a sábado, me acuerdo todos los días, pero bueno, había una calidad de parte de la facultad, de los docentes, de quienes la formaban, que hacía que te quedes, y a veces alguna materia te resultaba difícil, la veías como un obstáculo, decías no la voy a pasar, siempre había alguien que te ayudaba, siempre estaba el equipo de profesores, de ayudantes, y ¿Y así fue. cómo fue que entraste en la docencia? Ya, fuiste, digamos, como un alumno, como ayudante de cátedra y después, bueno, no sé si concursaste, ¿cómo es eso? Sí, empecé ya cuando terminé el primer año de cursar, me invitó uno de los docentes a formar parte como ayudante, en ese momento era en la materia Botánica 1, ¿sí? Eso fue al segundo año, ya que estaba en la carrera, me gustó la idea, me gusta la docencia, y ahí fue donde empecé como ayudante alumno, luego pasé a ayudante de primera, siempre todos los cargos los concursé, después pasé a jefe de trabajos prácticos, además de botánica, a la par también empecé como ayudante en la cátedra de química analítica y yo tenía un objetivo, siempre me interesó todo lo que tiene que ver con cultivos intensivos. Entonces mi meta siempre fue, estaba mirando en la materia que o era fruticultura o era la cátedra de horticultura y floricultura. Y es así que el docente a principios del 2000 me invita a participar y ahí acepto porque yo ya había hecho mi especialidad en biología vegetal, una especialidad internacional, ¿sí? Y después, bueno, ahí me empecé a especializar en lo que tiene que ver con cultivos intensivos. Empecé Ujú. como ayudante, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto y ya hoy profesor asociado. Y ya hace 24 años que sos docente en esta cátedra. Exactamente. Mm. Sí, sí, Vos muchos años han pasado. sí, bueno, está bien, Y pero alumnos. es parte de la experiencia también de que tienen que tener los Sí, docentes para poder transmitirlo, ¿no? sí. Te quería preguntar, Cristian, yendo un poquito más a la especialidad, a este tema de las flores dentro de la cocina y la gastronomía. Bueno, ya me comentaste que en algún punto es una moda, pero que, digamos, tampoco es una cosa tan reciente, ¿no? Que a lo largo de los tiempos se ha dado. ¿Qué hay, digamos, qué tipo de flores se pueden usar? ¿Todas sirven para comer? ¿Algunas no? ¿Qué hay de Bueno, esa eso? es una pregunta importante y nos ha sucedido en esta charla que estamos dando. Yo estoy trabajando con una chef, quien ella en realidad fue la que dio el puntapié inicial. Si bien en la cátedra hace aproximadamente 20 años una de nuestras compañeras trajo el tema de las flores comestibles y en ese momento le dijimos, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? Vamos por otra área. Y bueno, y hoy me encuentro trabajando en esa área, en el área de flores comestibles. Hay flores que son tradicionales, que uno no se da cuenta y la tiene todos los días y la vemos muchas veces y con asiduidad en nuestros platos. Es el coliflor, es el alcaucil, es el caso del brócoli, que son flores o inflorescencias que forman parte hoy de la cocina y lo han formado durante décadas. Hoy están apareciendo otras flores, aparecen las flores de empezamos a incorporar, mejor dicho, otro tipo de flores y es donde estamos investigando. Empezamos con las flores de peonía, con con las rosas, con las petunias, con las caléndulas, con las violas, las violetas, los pensamientos, muchas flores. Estamos investigando. ¿Sí? Muchas son comestibles a tu pregunta y otras hay que tener cuidado porque no son comestibles. ¿Sí? Mm. Dentro de su conformación, dentro de los compuestos que forman parte de las mismas, hay compuestos que son tóxicos, glucósidos cianogenéticos, inhibidores de la tripsina, y hay que tener mucho, mucho cuidado con ese tema. Por eso, cuando vayamos a incluir una flora en un plato, tenemos que estar muy seguros. Mm. Por eso es esto de que hay que empezar a fomentarlas, hay que empezar a educar en este tema, porque es un tema nuevo, ¿sí? Y no caer en la tentación porque es linda, bonita, la vemos en el jardín y la incluimos en el plato. Ujú. Mencionaste recién a las rosas y me hiciste acordar, yo soy de familia armenia Ah, y los armenios para la época de Pascua preparan un dulce de rosas. Entonces van juntando los pétalos y con eso bueno, se cocinan y se hace el dulce. Así exactamente, que, bueno, mirá, en la época medieval, porque estamos investigando mucho de la historia con la chef y viendo a ver cómo se utilizaba, en la época medieval las rosas se ponían capas de rosa, de pétalos de rosa con capas de higos, ¿sí? Y eso se dejaba macerar.
y después utilizaba el jugo que liberaban por un lado y como plato, formando parte de los platos, y las rosas con los pétalos ya. La parte de la sustancia, digamos. Exactamente. Y decime, ¿y tiene algún beneficio para la salud más allá de lo que es ornamental o así de vista? Sí, sí, muchísimos beneficios. Por eso es esto que hay que Comentame incluirlas. algunos, a ver, como para tener alguna referencia y la gente por ahí lo empiece a incorporar de alguna manera. Es por eso que hay que incluirlas en la dieta, ¿sí? Las flores en realidad tienen la capacidad de ser, son alimentos lo que llamamos ahora nutracéuticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de nutrir, ¿sí? Por la presencia de ciertas vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, ¿sí? Por la presencia de elementos, microelementos, macroelementos, nos aportan fósforo, nos aportan calcio, pero también tienen la capacidad, debido a la presencia de ciertos biocompuestos, ¿sí? De prevenir la aparición de ciertas enfermedades, de preparar el cuerpo para que se defienda. Y eso está muy relacionado con la presencia, por ejemplo, el pigmento que es responsable del color de la flor, los antocianos, los carotenos, ¿sí? Muchos de ellos tienen actividad antioxidante, previenen, por ejemplo, la formación de placas de colesterol, actúan en todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, facilitando la digestión. Por eso es importante, ¿sí? Empezar a incorporar las flores en la dieta. No solo Y, por ser un elemento decorativo que da color y atrae al plato, sino también por lo que nos aporta. y decime, algunos de los que mencionaste los usamos en nuestras casas todos los días, digamos, pero uno tiene la idea que la flor utilizada en los platos es más como cuando uno va a un restaurante, ¿no? Más como una comida, si se quiere, gourmet o más sofisticada. Eh, ¿Cómo hace una persona que quiere cocinar en su casa y quiere decir, bueno, voy a incursionar en esto, digamos? ¿Dónde puede averiguar o qué es lo que se puede avanzar en ese sentido? Bien, hay poca información, hay poca, hoy se me acercan, realmente me están llamando muchísima gente, porca, estamos tratando de dar cursos, de llegar a los medios, ¿sí? Tanto a los medios gráficos, con el fin de empezar a fomentar y que la gente empiece a conocer. Como ya decía, no podemos arriesgarnos a que consumir cualquier tipo de flor, ¿sí? Hay que Claro. empezar a consumir las flores que empiezan a aparecer en los medios, empiezan a aparecer en los canales de televisión, los chefs, ¿sí? Los cocineros, los grandes chefs, son Ya los está principales probado, digamos. promotores de Claro, esto, ¿sí? Uno viendo los canales donde dan programas de cocina, ellos son los que promueven, son los principales promotores. Entonces, de parte de ellos empezar a, ¿sí? Dar este mensaje de utilizar las flores y cómo utilizarlas y claro, cuáles. ¿Y qué claro, precauciones hay que tener? Si yo no puedo utilizar una flor que compré en la florería. ¿Sí? Las flores de claro. florería son con fines ornamentales, ¿sí? Y no sabemos cómo fue su cultivo, no sabemos si fueron tratadas o no tratadas. Bien, yo tengo que tener una flor, lo que llamamos limpia, limpia de la aplicación de algún tipo de plaguicida, ¿sí? Que venga de cultivos agroecológicos. Claro, Tengo te que iba a tener en preguntar cuenta. eso, digamos, imagino que por ahí, no sé, tiene que ser de algún cultivo orgánico o bueno, no utilizar, bueno, fertilizantes o agroquímicos, ese tipo de cosas, ¿no? Digo, eso es muy importante. Sí, esto es muy importante, va a tener en cuenta. Es el origen, ¿sí? ¿De dónde viene esa flor? Es decir, sí, tiene que ser de cultivos, a veces hablamos orgánicos, yo me acercaría más a cultivos agroecológicos, los orgánicos necesitan una certificación, es algo un poquito más Sofisticado. exactamente, como más estricto en la normativa. Lo agroecológico es algo más sustentable, algo que cuida más el ambiente, algo que tiene en cuenta más todo el ecosistema, ¿no? Así como un verdadero sistema. Tener en cuenta que no tenga ningún tipo de aplicación de plaguicidas de síntesis, ¿sí? Y principalmente muy próximo a la cosecha, porque esos plaguicidas tienen un periodo de carencia y yo no la podría consumir esa flor. Pasa un Claro, poquito igual con las hortalizas, ¿eh? Este tema de la aplicación de plaguicidas hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta el periodo de cadencia, cuál plaguicida, cómo. Entonces, irnos a cultivos agroecológicos. El mismo consumidor puede tenerlo en su balcón, puede tenerlo en una maceta, puede tener un sí. crisantemo, puede Y tener te aseguras que lo cuidaste bien, digamos, y que está apto para exactamente consumo. un rosal, como vos decías. Las rosas aportan un montón de pétalos, ¿sí? ¿Cuántas flores nos da un rosal? O sea, podemos elaborar un dulce, como bien Claro. decías. ¿Es verdad que algunos tienen efectos afrodisíacos? ¿Está comprobado eso o es un mito? Creo que, no sé si está realmente comprobado, ¿sí? Desde el punto de vista científico. Sí, la flor
como dijimos, toca los sentimientos, toca el alma. Entonces, desde el punto de vista sensorial, un efecto tiene. Claro. ¿Sí? Como aquello que el plato entra por los ojos, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Mm, Esto es importante evaluar los aspectos sensoriales. El color, el aroma, el sabor, influyen en nuestro cerebro. ¿Sí? claro. Los distintos aromas nos llevan al pasado. ¿Sí? ¿Cuántos aromas uno siente el aroma de un jazmín y nos lleva a la infancia? A nuestras Mm, abuelas, por ejemplo. Y el jazmín, como gardenia, es una flor comestible. claro. Te quería preguntar por el tema de la polinización. Se está hablando mucho de esto, digamos, ¿qué relevancia le das vos? Y bueno, ¿y cómo incide en esta tendencia, digámosle, no llamémoslo moda, de, bueno, de la floricultura como efecto gastronómico, ¿no? La polinización, tenemos que pensar que gran parte de los vegetales hoy que forman parte de la tierra necesitan de la polinización. La polinización es fundamental. Sea el medio que utilicen. Puede ser el aire, el viento en movimiento, puede ser el agua o bien pueden ser los insectos, las aves, los murciélagos, ¿sí? Que son polinizadores. Si no hay polinización, no hay fecundación. Si no hay fecundación, no hay un fruto, no hay una semilla. Y por lo tanto, no hay descendencia y podríamos perder esa especie. ¿Sí? Por lo tanto, este aspecto es muy importante de las flores y es realmente el responsable de la diversidad que hoy tenemos de plantas y flores en el ambiente, en la Mm, tierra, sobre la tierra. Sin polinización, sin ese cruzamiento entre las plantas, no tendríamos la gran variabilidad que tenemos hoy. Y esa es la riqueza que tenemos floral, ¿sí? Sobre la tierra y que nos permite disponer de hoy esta maravillosa, sí, gamas de colores, de formas, de textura y de flores que tenemos y jugar con ellas hoy en la cocina. mm. Cristian, ¿podemos decir que la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de alguna manera está en la vanguardia de esta tendencia, digamos, de la horticultura y floricultura como gastronomía? Estamos empezando, tenemos que decirlo, estamos empezando. Es un tema que a nivel mundial ahora empezaron a posicionarse algunos países. Es algo muy nuevo porque, vuelvo a decir, ahora ya se empezó a investigar qué es lo que nos aportan desde el punto de vista nutracéutico, se empezó a investigar en incrementar el número de flores que son comestibles, es decir, hay que investigar cada flor de cada planta, es decir, esta es comestible, no lo es, ¿por qué? ¿Qué nos aporta? ¿Qué no nos aporta? ¿Es tóxica? ¿No es tóxica? Investigar sobre el tema de la poscosecha. Esto es un elemento que se consume muchas veces desde el punto de vista su presencia como ornamental, entonces requiere de mantener sus condiciones, es decir, su textura, su color, su turgencia, su forma, su estructura el mayor tiempo posible, porque donde la pierde, ¿sí? No Sí, deja ya de no ser sé. atractivo. Y desde la cátedra, desde la Universidad de Loma de Zamora, desde la facultad, nos han permitido y en realidad están entusiasmados, muy entusiasmados con este tema, ¿no? Entonces estamos, nuestro próximo proyecto y el proyecto que ya estamos llevando a cabo en estos momentos es trabajar con el tema de flores comestibles en todas estas áreas que he Mm. mencionado. Desde Comentame un poquito qué es este proyecto o en qué línea, hasta donde se pueda comentar, ¿no? Están trabajando. Estamos en una primera etapa que es de investigación de qué flores son comestibles y cuáles no, ¿sí? Una investigación a nivel de muchos trabajos son del extranjero. En América podemos decir que hay un país que se está posicionando fuerte, que es México. Ellos sí están trabajando ya desde hace unos años con este tema. Queremos seguir nosotros. Eh, y estamos proyectando todo lo que tiene que ver con el tema, como te decía, ya de una investigación más hacia qué compuestos la forman, ¿sí? Cuáles son aquellos biocompuestos que son nutracéuticos, que nos aportan, ¿sí? Al organismo, y todo lo que tiene que ver con el tema de la post cosecha, ¿sí? Mm. De mantener la calidad de ese producto. O sea que Argentina, en lo que es América Latina, está digamos, en el primer pelotón de países que está trabajando con esto, quizá después de México, pero está en la primera línea, Sí. y se abre de alguna manera un campo de desarrollo a nivel internacional, digo, de posicionarse en ese sentido. Exactamente, se abre, es importante desde el punto de vista de la investigación y también de fomentar el consumo, y cuando fomentamos el consumo tenemos que tener en cuenta que atrás va a haber productores, entonces estamos dando Claro. también fomentando Un trabajo. factor económico, claro, y un factor Exactamente. económico de desarrollo. Cuanto más la demanden, en el caso de los chefs, que ya la están demandando, pero también se empieza a demandar y poder verlas en una verdulería, porque la demanda al consumidor, ¿sí? Habitual,
Entonces esto va a dar mucho más trabajo y va a haber mayores productores que, bueno, se van a dedicar a este tema. Claro, sí, sí, es toda una cadena de valor que empieza a desarrollarse. Exactamente. Te quería preguntar o pedir por último, Cristian, si nos das algún mensaje como para, bueno, los alumnos que hoy están cursando en la facultad, quizás algunos son alumnos tuyos y quizás a algunos se les despertó, digamos, ¿no? Esto de, ¿qué son esto de las flores y las hortalizas, digamos, utilizadas como, bueno, en los platos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué mensaje le podés dar o cómo desarrollar esa inquietud? Buena pregunta y algo que los alumnos están deseosos. Uno los ve en la cursada y ellos están, ¿y qué podemos hacer? ¿Sí? Ellos ya están pensando en el mañana, ¿sí? Y yo siempre les digo que empecemos a buscar, decir, nuevos productos, pero además de buscarlos, en este caso nuevas hortalizas, vos también mencionaste el tema de las hortalizas, ¿sí? La Argentina en ese tema consumimos cierto tipo de hortalizas, pero hay un montón más. Uno Claro. va a países de Europa, de otros lados, y ve que un mismo coliflor, acá lo consumimos de los coliflores de color blanco, pero hay color violeta, lo mismo pasa con el brócoli. Entonces, empezar a trabajar en eso, yo les digo que se entusiasmen, que empiecen a probar, que empiecen con una pequeña parcelita y que no se olviden de la comercialización. Yo puedo producir, pero si no sé comercializar y no sé cómo llegar a los diferentes canales y poder llegar al consumidor, se hace difícil. Entonces yo siempre estoy en ese tema, que vean el tema de la comercialización, ¿sí? Para poder empezar a producir. Y por supuesto que el tema de fomentar un nuevo producto tiene sus costos, tiene su trabajo, ¿sí? No todo a veces sale bien y yo digo que eso no los tiene que bajonear, ¿bien? Claro. Que Es siempre hay que importante apostar. cerrar el círculo, entonces, en la parte de comercialización, pero bueno, ponerse un objetivo y si hay algún paso atrás, no pasa nada, se sigue para adelante. Exactamente, va a haber muchas barreras que se nos van a presentar. Yo siempre les digo, a mí en la carrera yo llevo más de 30 años desde que empecé con todo esto en distintas áreas y todos nos enfrentamos y sabemos un montón de barreras y esas barreras no nos tienen que bajonear. En realidad tenemos que aprender para no proseguir, seguir avanzando. ¿Sí? Y que en la Argentina realmente tenemos un país hermoso, que tenemos una universidad con una facultad que realmente nos da muchísimo conocimiento, nos da muchísimas herramientas y que tenemos un futuro enorme. La Argentina tiene un futuro enorme, tenemos todos los climas, tenemos todos los tipos de relieve, de suelos, de altitudes, ¿sí? Podemos producir desde Jujuy hasta Ushuaia y eso no le pasa a todos los países. Entonces, podemos producir productos hortícolas y florícolas de todo tipo, creo que toda la gama, ¿no? No tenemos limitación en nuestro país. Lo Es único que hay que empezar. un gran mensaje, ¿no? O sea, está todo dado como para despegar. Exactamente, la Argentina es rica y principalmente en eso, en los diferentes ambientes que tenemos y que nos permiten producir todo. Yo cuando nos planteamos, ¿no? Los profesores nos ponemos frente a la cátedra, decimos, acá no podemos decir esta hortaliza no se hace o esta flor no se hace. Podemos hacer todo, Todo. sin a veces la necesidad del invernadero, ¿no? De estar manejando el ambiente. Eh, Perfecto. Bueno, Cristian, interesante la charla y bueno, agradecerte simplemente tu tiempo y tu dedicación a, a esta nota. No, Muchas gracias. agradecido a ustedes y bueno, esperemos que se prendan todos en esta nueva onda de las flores comestibles. Y por Dale, supuesto, que vengan a la Facultad de Agronomía y a la Universidad de Loma de Zamora. dale. Buenos días.